Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que tanto nos intrigan en el mundo del espectáculo, ese que tiene a muchos con la cabeza llena de preguntas. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y lo que es más importante, vamos a hablar de un tema candente, su silencio sobre Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, rompe su silencio, la verdad sobre Demet Özdemir. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué hay detrás de las especulaciones? Prepárense porque vamos a ir al grano y a intentar arrojar algo de luz sobre esta historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo como este. Empezamos. Como saben, Can Yaman es un fenómeno. Su carisma, su talento actoral y, seamos honestos, su atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Hemos visto su trabajo en producciones como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y, según los rumores, un romance con la bellísima Demet Özdemir. ¿Y qué química tenían en pantalla? Era palpable, ¿verdad? Cada gesto, cada mirada, cada escena juntos nos hacía soñar y fantasear con que su amor traspasaba la ficción. Y es que cuando dos personas lucen tan bien juntas y tienen esa conexión tan especial, es inevitable que el público se ilusione y espere un desenlace feliz también en la vida real. Pero la vida real, como bien sabemos, a veces tiene giros inesperados. Después del éxito rotundo de Erkenci Kuş y de compartir innumerables momentos juntos que alimentaron las portadas de revistas y las conversaciones en redes sociales, las cosas parecieron enfriarse. No hubo confirmaciones oficiales, pero tampoco negaciones tajantes al principio. Era un vaivén de rumores, de apariciones conjuntas aquí y allá, de amigos cercanos hablando a los medios. Y ahí es donde nace la duda, donde el público empieza a preguntarse, ¿qué está pasando realmente? ¿Fue solo una química de pantalla? ¿Hubo algo más y terminó? Lo que ha resultado curioso y quizás lo que ha mantenido viva la llama de la especulación durante tanto tiempo, es precisamente la actitud de Can Yaman ante estas preguntas. Solía ser reservado, pero no cerrado. Respondía con evasivas simpáticas, con sonrisas misteriosas, alimentando la intriga. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y ambos seguían caminos separados, con Demet involucrada en otras relaciones y Can enfocado en proyectos internacionales, la expectativa de una declaración, de una verdad concreta, crecía. Y hoy, precisamente, vamos a abordar esa espera, ese silencio que finalmente parece romperse. La verdad es que en el mundo del entretenimiento, las relaciones se magnifican. Cada foto, cada like en redes sociales, cada coincidencia en un evento, se convierte en una pista potencial. Y con Can y Demet, todo era analizado con lupa. Sus fans, divididos entre quienes apoyaban la pareja y quienes preferían verlos seguir sus carreras individuales, estaban constantemente buscando indicios. ¿Se veían en secreto? ¿Se seguían hablando? ¿Todavía sentían algo el uno por el otro? Estas eran las preguntas que flotaban en el aire. Recuerdo vívidamente algunas de las entrevistas en las que se le preguntaba directamente a Can sobre Demet. Su respuesta solía ser algo así como, Demet es una colega talentosa y una gran amiga. Tuvimos una experiencia increíble trabajando juntos. Unas palabras diplomáticas educadas, pero que a muchos nos sabían a poco. Era como si hubiera una barrera, una pared que no dejaba ver lo que realmente sucedía detrás. Y esa barrera es precisamente lo que nos interesa hoy. Porque a veces el silencio habla más que 1000 palabras. Se han tejido tantas teorías. Que si terminaron por diferencias irreconciliables, que si la presión mediática fue demasiado, que si simplemente sus caminos tomaron rumbos distintos. Y aunque todas estas posibilidades suenan plausibles, lo que el público anhela es una confirmación, una verdad dicha por boca de los protagonistas. Y es aquí donde entra la figura de Can Yaman y su, hasta ahora, discreción. Recientemente, y aquí es donde entra la novedad que todos esperábamos, Can Yaman ha comenzado a ser un poco más abierto. No es que haya soltado una bomba nuclear, pero sí ha habido comentarios, declaraciones, que nos permiten empezar a atar cabos. Por ejemplo, se ha hablado de que Can reconoce la importancia de Demet en su carrera, la admiración que le tiene como profesional y quizás, solo quizás, un cariño especial que perdura. Pero, ¿hasta dónde llega ese cariño? ¿Es puramente platónico o hay un vestigio de lo que pudo ser?
Lo que parece ser la verdad que Khan ha estado comunicando, de forma sutil pero clara, es que si bien la relación profesional y la amistad con Demet siempre serán valoradas, la dinámica de una relación romántica en el ojo público es extremadamente complicada. Ha mencionado en diversas ocasiones la intensidad con la que se vive la fama en Turquía y cómo esto puede afectar a las relaciones personales. Imaginen tener que lidiar con paparazzi cada vez que salen a tomar un café, o con la constante presión de los medios para obtener una primicia. Es un estrés que pocas parejas pueden soportar. Khan Yaman, a través de estas nuevas declaraciones, parece estar reconociendo que, quizás, en ese momento de su vida, la intensidad de su fama y la relación que mantenía con Demet no eran compatibles con la salud de ambos. Es decir, a veces el amor y la pasión no son suficientes si el entorno es demasiado hostil. Ha mencionado que busca privacidad, un espacio donde poder ser él mismo sin la constante vigilancia y el juicio del público. Y una relación sentimental, en su nivel de fama, es precisamente lo opuesto a la privacidad. Además, se rumorea que Khan está muy enfocado en su carrera internacional, en consolidarse en mercados como el italiano y el español. Esto implica viajes constantes, rodajes en diferentes países, y una dedicación casi absoluta a su trabajo. En estas circunstancias, mantener una relación estable y saludable se vuelve un desafío monumental. Quizás la verdad de su silencio sea simplemente que en este momento de su vida, sus prioridades profesionales eclipsan la posibilidad de una relación romántica a largo plazo, y la relación con Demet fue una víctima de estas circunstancias. Otra faceta interesante de las recientes declaraciones de Khan es su reconocimiento de la admiración mutua. Él parece valorar enormemente el talento de Demet y la manera en que ella maneja su carrera. No hay resentimiento, no hay amargura en sus palabras. Más bien, hay un respeto profundo por la persona y la profesional que es Demet Özdemir. Y esto es en sí mismo una respuesta. Significa que la historia entre ellos no terminó con un gran drama o un conflicto insuperable. Simplemente las circunstancias de la vida y sus caminos individuales los llevaron por senderos diferentes. Por otro lado, es importante recordar que la vida de Demet Özdemir también ha seguido su curso. Ella también ha tenido sus relaciones, ha seguido construyendo su carrera y ha demostrado ser una artista muy capaz e independiente. Si bien su conexión con Khan fue icónica para muchos fans, ella también ha seguido adelante. Y quizás parte de la verdad del silencio de Khan es simplemente el respeto a la privacidad de Demet y a la etapa que ella está viviendo. No quiere reabrir viejas heridas ni generar especulaciones innecesarias sobre su vida personal actual. Entonces, ¿cuál es la verdad que Khan Yaman ha revelado? No es una confesión dramática de amor eterno o de un amor perdido. Es más bien una declaración de madurez. Una aceptación de que algunas relaciones, por muy intensas y especiales que sean, no están destinadas a durar para siempre, especialmente bajo la lupa del ojo público. Es un reconocimiento de la complejidad de la fama y de cómo ésta puede afectar las esferas más íntimas de nuestras vidas. Lo que él parece estar diciendo es, sí, hubo algo especial. Sí, Demet es una persona increíble. Pero las circunstancias de la vida, nuestras carreras, la presión, hicieron que esa relación, tal como era, no pudiera prosperar. Valoro lo que vivimos, admiro a Demet, y le deseo lo mejor. Pero ahora estoy enfocado en mi camino, y ella en el suyo. Este es un mensaje de aceptación, de seguir adelante, de valorar el pasado sin quedarse anclado en él. Y para los fans que aún suspiran por la pareja Yaman Özdemir, esta podría ser una píldora agridulce. Por un lado, la confirmación de que hubo algo significativo. Por otro, la aceptación de que ese algo especial ya no está en el presente. Pero en el fondo, ¿no es esto lo que todos esperamos de las figuras públicas? Que sean honestas, que muestren madurez y que gestionen sus vidas privadas con dignidad, incluso cuando el mundo entero está observando. Khan Yaman ha decidido romper su silencio, no para reavivar una polémica, sino para ofrecer una perspectiva más clara, más adulta, sobre su pasado con Demet Özdemir. Ha dejado claro que si bien la química en pantalla fue real y la conexión entre ellos fue fuerte, las exigencias de la vida y de sus carreras les llevaron por caminos distintos. El respeto profesional y la admiración mutua parecen ser los pilares de lo que queda de su vínculo. Así que, mis queridos seguidores, espero que esta profunda inmersión en el silencio de Khan Yaman sobre Demet Özdemir les haya resultado esclarecedora. Hemos intentado desgranar las posibles verdades detrás de las especulaciones, basándonos en las recientes declaraciones y en el contexto de sus carreras.
La vida de las celebridades es fascinante y a veces entender sus decisiones, incluso las que parecen misteriosas, nos ayuda a comprender mejor el mundo del espectáculo y quizás hasta a un poco más de la vida misma. Llegamos al final de este vídeo y antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta aquí. Su interés y su energía son lo que me motiva a seguir trayéndoles este tipo de contenidos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprenden estas declaraciones? ¿Creían que había algo más entre Khan y Demet? Dejen sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo o intrigante, por favor, regálenme ese me gusta que tanto significa. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también siguen de cerca el mundo de Khan Yaman y de Mehmet Özdemir. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, no duden en darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.